Si hablamos de infraestructuras hay que hablar del tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones, porque hasta en eso hay diferentes puntos de vista. Las discrepancias en el cuatripartito surgieron desde el principio, ya en la negociación del acuerdo programático, un acuerdo que lo dejaba muy en el aire. Entre tanto, la oposición presionaba y Geroa Bai se quedaba solo frente a sus socios. O se apuesta o no se apuesta, que esto es muy fácil. Aquí no se va a convencer a Podemos, a Bildu y a Izquierda, no se va a convencer. El convenio de 2010 no se estaba cumpliendo ni en plazos ni en inversiones. Fomento propuso al vicepresidente Ayerdi la firma de uno nuevo, pero hubo desavenencias. Queremos negociar un convenio y queremos que haya convenio. Y mientras tanto, los socios de Barcos le presionaban para no firmar. Nosotros nos vamos a reiterar en esa petición. El 14 de septiembre de 2017, el Ministerio decidió asumir de forma inmediata las obras. Enfado, desacuerdo total. UPN había condicionado su apoyo a los presupuestos de Rajoy a cambio de sacar a concurso las obras del TAV. Después de 3 años paralizadas, en agosto de 2018 empezaron las obras del tren de alta velocidad entre Peralta y Olite. Otro de los grandes proyectos que sigue siendo objeto de desavenencias es el Canal de Navarra. La legislatura se ha convertido en una guerra de hectáreas. Hasta octubre de 2017 no se licitó el estudio de alternativas de la segunda fase. El estudio se conoció en enero de este año. 2 opciones sobre la mesa: llevar todo el agua a la vez en 2 tuberías o ejecutar una tubería con la mitad del agua y después con el tiempo hacer una segunda. Los regantes de la Ribera han firmado hasta 3 manifiestos en esta legislatura pidiendo el agua de Itoiz. La última protesta ha sido esta, tractorada en Andosilla para exigir la llegada de la ampliación de la primera fase del canal, parada desde agosto de 2017. Pedimos el canal de Navarra ya, porque nos lleva muchos años en palabras y no hay manera de que nos llegue. El 6 de noviembre de 2017 Pamplona se conecta con Alemania. Ese día salía el primer vuelo desde el aeropuerto de Noa en dirección Frankfurt. Esta legislatura se han reformado los túneles de Velate para equipararlos a la normativa de seguridad europea. Gracias al acuerdo entre UPN y el gobierno de Mariano Rajoy, esta legislatura se ha aprobado la casi gratuidad de la AP15 para vehículos ligeros con vía T que realicen trayectos de ida y vuelta en 24 horas. Una medida con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Pero hay que seguir abonando el IVA. UPN pidió que lo asumiera Odenasa, pero el gobierno de Barcos concluyó que la ley obliga a abonarlo al usuario. No se puede dejar exenta esa parte. Entre tanto, sobrevuela un debate sobre la posibilidad de implantar nuevos peajes en las carreteras navarras. El 29 de septiembre de 2018 se estrenaba en Navarra Arena. 9 años después del inicio de su construcción, el pabellón abría sus puertas y lo hacía con la final del Máster Codere de pelota. Esto es lo que ha ocurrido en estos últimos 4 años. Tenemos a partir del próximo 26 de mayo de este mes otros 4 años para ver qué se puede hacer en materia de infraestructuras. Navarra Suma quiere que Navarra vuelva a liderar la obra del TAV y que la segunda fase del Canal de Navarra esté operativa antes de 2022. El Canal de Navarra en su totalidad, en la segunda fase que tiene que llevar el agua a la ribera, la ampliación de la primera fase en Tierra Estella, total y absolutamente imprescindible, el tren de alta velocidad que tiene que llegar a Navarra, que ya se está desarrollando en estos momentos en diferentes tramos, gracias al acuerdo de UPN con el anterior gobierno de España, y desde luego que nosotros queremos que se cumplan los acuerdos y se concluya en el año 2023. Geroa Bai sigue defendiendo su proyecto de tren de altas prestaciones. Propone que Navarra tenga mayor influencia en el desarrollo del corredor para pasajeros y mercancías. Fundamental, por lo tanto, la conexión entre el Mediterráneo y desde luego con el Atlántico, con Europa, fundamental, mercancías y pasajeros, cumpliendo requisitos europeos y con capacidad, y manteniendo la vía actual para cercanías, ¿no? Este esquema es esencial. Canal de Navarra, clave, llevar agua a la ribera, pero el agua que responde a las necesidades presentes y futuras. Muy diferente la apuesta de EH Bildu respecto a la alta velocidad, que pide paralizar el actual modelo y quieren un canal de Navarra con estudios rigurosos que atienda a las necesidades reales. Apostamos por un tren social que vertebre el territorio, que sirva para llevar viajeros, mercancías, que las inversiones que se pudieran hacer en un tren muy caro como el tren de alta velocidad se pueden hacer para mejorar las vías y el ferrocarril convencional. Podemos quiere atender el ámbito rural y trabajar por vertebrar el territorio, y para eso apuesta por un tren social y por un canal de Navarra con pocos costes. Defendemos un tren moderno que vertebre el territorio, que sea capaz de llevar mercancías y que no haga como hace el TAV, que para nosotros supone, y para la mayoría de Navarra, una autopista que pasa por encima de nuestra comunidad. El PSN apuesta claramente por las infraestructuras que implican desarrollo económico para la comunidad foral. Por eso seguiremos desarrollando el tren de altas prestaciones de la mano del Gobierno de España. También el Canal de Navarra, porque queremos que el agua de calidad llegue a la ribera y también para nuestros agricultores. Y, por supuesto,
inversión en carreteras, que no se ha hecho nada de inversión esta legislatura. Izquierda Ezquerra se compromete con una política de infraestructuras centrada en las necesidades de la mayoría social. Apostamos por la mejora de la red de carreteras y apostamos por un tren social que sirva para vertebrar el territorio navarro y para conectar la industria navarra con Europa.